Dios Todopoderoso, Dios Eterno, te suplicamos que recibas este canto que hemos entonado como una oración que confirma dónde está nuestra fe. No en nuestros medios, no en las cosas de esta vida, sino en ti mismo, porque tú eres nuestro proveedor. Queremos rogarte, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo hoy nos haga pensar y meditar en lo que es la verdadera fe y lo que es depender por completo de ti. Ayúdanos, concédenos estar atentos a tu palabra, permítenos escuchar no la voz de hombre, sino la voz de Dios en la Santa Biblia, porque creemos que tú nos has dejado tu palabra para conocerte a ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar asiento? Mateo capítulo 6. Vamos a leer el fragmento desde el versículo 24 hasta el 34. Mateo 6, 24. Así dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pedimos al Señor que añada bendición a la lectura de su palabra. El versículo de memorización es el número 30 y termina con esa pregunta que Cristo le hace a sus discípulos: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esa es una pregunta difícil de contestarla con sinceridad. ¿Es usted alguien de poca fe? ¿Se considera tener mucha fe? Bueno, la verdad es que pudiera ser que usted no tenga nada de fe. Y si ahora vamos a la Escritura, Dios pudiera hacernos ver que no sabíamos ni siquiera qué es la fe. La preocupación demuestra dónde está el corazón de la persona. Por eso el texto empieza diciendo: usted no puede servir a dos señores. Es decir, alguien tiene que reinar, o las cosas de esta vida o las cosas espirituales. Y para saber qué reina en su corazón, hágase la pregunta:
¿cuánto se preocupa usted más por esas cosas, de las que Cristo habló? Alimento, ropa, trabajo, vestido, etcétera. ¿Cuánto se preocupa usted por eso y cuánto invierte en eso? ¿Y cuánto se preocupa por lo espiritual? ¿Cuánto le pide a usted a Dios por cosas espirituales en su oración? ¿Y cuánto de lo que usted está pidiendo tiene que ver con cosas de esta vida? El versículo que estamos leyendo, el 30, habla sobre la hierba del campo. ¿Para qué hizo Dios la hierba? Bueno, lo que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo es que hay un propósito en todo lo que Dios hizo. Y algunas cosas simplemente tienen un propósito de un uso y una utilidad temporal y pasajero. En la creación la mayoría de las cosas son así, las hizo Dios para cumplir un propósito, son bellas a veces en sí mismas, útiles, pero se acaba. Y nosotros hoy estamos enfrentados a una sociedad que ha perdido de vista que hay una diferencia entre los seres humanos creados a la imagen de Dios y todo el resto de la creación. Hay una diferencia. Esto lo recordamos si leemos detenidamente el relato de la creación, como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo, y se hizo lo otro, y hizo lo otro, cada día su cosa, como lo hizo por su palabra. Pero al hacer el hombre no lo hizo así. Se nos dice que Dios lo formó. Y una vez de que lo formó, sopla en él, lo cual no hizo con los demás, simplemente con su palabra les dio vida, su Espíritu Santo. Pero dice, sopló en él. El hombre es diferente, el ser humano es diferente que todo lo demás creado. El alma que el hombre posee no deja de existir. Eso es lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Hemos sido creados con un propósito, como todo lo creado, les digo. Pero tenemos que entender que el propósito es más grande de lo que hemos entendido posiblemente. Nosotros estamos creados para reflejar la imagen de Dios en este mundo. Y la idea era que Adán y Eva pudieran gobernar y administrar con sabiduría todos, reflejando la imagen de Dios. Pero hay un propósito eterno por el cual hizo Dios a seres creados a su imagen, y fue el propósito de que le adoraran, de que le adoraran a Él. Todo ser humano está hecho para adorar. Y cuando les digo esto, no es unos sí y otros no, todos. Y como estamos hechos para adorar, usted adorará algo. Si usted no adora al Dios verdadero, a algo está adorando, se lo garantizo. Algo en su vida es tan importante que aunque usted no le hace así, lo está adorando en su corazón. Y lo que necesitamos son espacios de reflexión para saber qué es eso que está tomando el lugar de Dios en su vida. Porque la adoración implica eso. Es donde se concentran nuestros afectos, de lo que más pensamos, en lo que se nos va la energía, en lo que se nos va y a lo que le dedicamos tiempo y recursos. Piénselo y haga ese examen. ¿Qué es? Bueno, yo sé que para muchos es el entretenimiento y la diversión. Ese es el Dios más fácilmente identificable en nuestra sociedad. La gente solo vive para divertirse y todo tiene que ser divertido. Y hemos llegado a ser tan influenciados por eso, de que la diversión y pasarlo bien es lo mejor del mundo, que incluso, decía un pastor una vez, que al niño que fue a la escuela dominical, lo que le dicen es, fuiste a la escuela dominical, ¿te divertiste? O sea, todo tiene que ser divertido. Y para que esté bien, usted debe haberse divertido. Pero desde los padres diciéndole, ¿cómo te divertiste? Ese no era momento realmente de divertirse, pero así es como vemos todo, porque el Dios de este mundo es estar entretenido. Al final es el Dios placer. Usted tiene que darse a gusto, sea lo que a usted le guste. Tal vez a usted no le gustan los entretenimientos de hoy en día, pero algo le gustará y a eso le dedica usted el tiempo y a eso está usted adorando.
hasta las cosas buenas que Dios nos dio se nos convierten en esos ídolos a los cuales adoramos. Pudiera ser su familia, pudiera ser su trabajo, pudiera ser su carrera profesional. Lo único que tiene que usted ver es dónde se concentran sus afectos. Y compare, cuando usted ora, si es que usted ora, ¿cuál es el contenido de su oración? En la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 6, le decía a aquella iglesia que nosotros fuimos escogidos, y le dice una frase así: para la alabanza de la gloria de su gracia. La alabanza de la gloria de su gracia. Si usted no entiende lo que esto significa, no lo encuentra interesante. No cree que su vida tenga este propósito, la alabanza de la gloria de su gracia. No, usted tiene que... No le suena interesante. Es hasta que su corazón se ha cambiado que usted va a querer alabar a ese Dios cuya gracia usted lo alcanzó y lo rescató. Y todo esto es un asunto de fe. Por eso esa pregunta de que le dice, ¿no hará mucho más Dios a vosotros, hombres de poca fe? La fe es indispensable. Lo que pasa es que la gente no sabe qué es fe y confunde la fe con un sentimiento. Y piensa, yo tengo fe, pero no sabe lo que es. La Biblia no nos deja ciegas al respecto, y en Hebreos 11.1 la define claramente. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo podemos memorizar y no entenderlo. Hay una palabra ahí, convicción. Si usted tiene esta fe, usted no depende de sus sentimientos ni de sus emociones, los cuales son variables y suben y bajan, sino que hay una convicción. Esa palabra convicción viene de convencimiento. Usted está tan convencido de lo que cree, que por eso es que puede dar la vida por ello un cristiano. Por eso un cristiano en época de persecución es capaz de decir, a mí si quieren me mata, pero yo no voy a negar a mi Señor y Salvador Jesucristo. Él murió por mí, Él perdonó mis pecados. Y esa convicción es tan fuerte que la persona puede dar su vida por su Salvador. Habiéndola definido así, usted debería pensar, ¿tengo yo eso? O a veces creo y a veces no creo tanto. La fe está dada en la Sagrada Escritura como un don de Dios y también como un fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 2.8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y después define, y esto no de vosotros, no que usted fabricó esa fe, no que usted la ejerció de usted mismo, sino que es, dice, don de Dios. Entonces le pregunto, ¿ha recibido usted ese don? ¿Ha recibido usted ese regalo de creer sin lugar a dudas? Esa confianza plena de la que se define ahí en Hebreos 11.1. La certeza de lo que se espera. Y al decirle así, yo le digo, ¿qué es lo que usted espera? ¿Qué espera para el futuro? ¿Dónde está su esperanza? Porque lo que nosotros esperamos, según sus promesas, dice el apóstol Pedro, es cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero también nos dice la Biblia que la fe es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Nosotros quisiéramos ser llamados gente de fe. Y eso es indispensable. Eso que leímos hoy en el Antiguo Testamento, miren, ¿cómo podemos leer la Biblia sin provecho? Nada más. Es la palabra de Dios. Tenemos que pedir el auxilio del Espíritu Santo para entenderla. Y la palabra con la palabra es la que nos va alumbrando. Porque miren, por cada pecado que cometían, sabiendo que pecaban o sin saber que pecaban, era necesaria una ofrenda y un sacrificio. Y si ustedes pusieron atención a la lectura de Levítico 4, ¿qué había en común en cada ofrenda? Ponga sus manos sobre la cabeza de la víctima.
¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese acto? Muchísimos, miles de personas en el pacto antiguo ofrecieron ofrendas vanas, sin fe verdadera, y se condenaron, porque esa sangre no limpia de pecado. Pero aquellos que entendían lo que está sucediendo ahí, lo que se estaba simbolizando, por la fe en un Salvador venidero, recibían perdón. Porque al poner sus manos en aquella víctima, es que yo quisiera que pudiéramos imaginarlo, ser un poco más gráfico en ello. Es que eso no es agradable. Pone sus manos sobre la víctima, un becerro, un cordero, una cabra, y ahí hay que degollarlo. Y su sangre derramada, lanzarla 7 veces por el altar y tocar con esa sangre los cuernos. Y eso es constante y cada rato. Y yo les digo, ¿ustedes creen que eso era tarea fácil para los sacerdotes? Pero esos mismos sacerdotes, ahí decía, el sacerdote ungido tenía que hacer una ofrenda por sí mismo, porque él también pecaba. Pero si todo eso lo entendemos, si hay verdadera fe, usted en todo eso que leyó, vio a Jesucristo. Vio a Jesucristo dando su vida por usted. Vio a usted transfiriéndole todos sus pecados y maldades al Cordero de Dios. Y Él muriendo por usted, el inocente, por los pecadores culpables. Pero sin esa fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es tan importante este tema. Porque usted puede hacer lo que sea que haga, cualesquiera sean sus sentimientos o acciones. Sin fe no agrada a Dios. Y esta fe usted no la puede, como les digo, fabricar. Lo triste y espantoso, pero una realidad que dice la Biblia es que no es de todos la fe. Segunda Tesalonicenses 3:2 es una alerta. Cuando el apóstol Pablo está pidiéndole a ellos que oren por él, dice, oren por nosotros. Primero lo que dice es para que la palabra de Dios corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros. Y que Dios nos libre de hombres perversos y malos. Pero después explica por qué. Porque no es de todos la fe. Hay incrédulos que se quedarán incrédulos. Y hay supuestos cristianos que se probará que eran falsos y no creían de verdad, no tenían la verdadera fe salvadora. Porque la fe salvadora, insisto, no es un sentimiento, ni siquiera un cierto conocimiento de las verdades de la Biblia. Es más que eso. Es una confianza puesta plenamente, pero únicamente en el Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando Jesucristo se le aparece a aquel hombre Saulo de Tarso, que después llamamos el apóstol Pablo, eso es lo que le dice, para que por la fe que es en mí, no es en ningún otro lugar, que es en mí, reciban perdón de pecados. Así que si usted no tiene fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, usted pagará por sus pecados. Pero eso es el Evangelio. Si usted confía plenamente y únicamente en Jesucristo, sus pecados son perdonados. Este asunto es muy serio entonces. ¿Tiene usted poca fe? ¿O mucha fe? ¿O no tiene nada de fe? Hay un dato muy consolador en las Sagradas Escrituras. Y es que no se necesita una fe inmensa para salvarse. Lo que usted necesita es, aunque sea poca, pero verdadera fe en Jesús. Porque ese es el asunto. No es la cantidad, sino en quién está puesta su fe. Y hay muchas personas que tienen la fe en otra cosa, mayormente en sí mismos. Por eso es que piensan que en el día final no les va a ir tan mal, porque tienen fe en sí mismos. Y ellos se ven a sí mismos y piensan, no fui tan malo. Eso es tener parte de la fe en usted mismo. Y de paso, el que piensa que no es tan malo, no entiende lo que es el pecado ni la santidad de Dios. Porque es precisamente la fe en Jesús, y entre más usted lo conoce, que si usted se da cuenta cuán merecedor es de que Dios lo condene.
Pero la verdadera fe le lleva a creer que sí, que Jesucristo lleva sus pecados, que usted simbólicamente también puso sus manos en la cabeza de aquel cordero que fue inmolado. Imagínese la daga por el cuello de aquel animal. Pero más que eso, Jesús sufriendo en cuerpo y alma por nuestros pecados. Ahora, es muy serio esto de la fe, porque la Biblia dice, lo que no proviene de fe es pecado. Así que imagínese que usted puede hacer algo que incluso parece bueno, pero si no hay verdadera fe, es pecado. Estamos en una situación muy grave. Y entonces él cómo los confronta. Bueno, ¿tienen fe ustedes o no tienen? ¿En qué están? Y así nos dice el Señor también a nosotros. Pero no nos deja ahí, nos da una solución. Y él dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces yo le pregunto a usted, debe contestar esto, por favor, contésteselo en algún momento, ahora o después, no a mí, pero debe contestar, ¿qué está buscando usted primeramente? Porque aquí dice, primeramente significa de prioridad, es lo primero, lo más importante. Buscad primeramente. ¿Qué busca usted primeramente en la vida? Comodidad, salud, felicidad, que llaman hoy, autorrealización, no sé qué más. Pero aquí dice, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tan importante es para usted el reino de Dios y su justicia? La gente, no me canso de decir esta verdad porque la veo confirmada una y otra vez. La gente sí quiere religión un poquito para calmar su conciencia. En toda su vida hace falta un poquito de religión para no sentirse tan malo como otros que ni siquiera van a la iglesia. Pero eso no es buscar primeramente. Es una actitud del corazón, una conciencia de la presencia de Dios en la cual vivimos, como decían los antiguos, coram Deo. Es una frase latina que significa viendo el rostro de Dios siempre, en lo que sea. Estoy consciente de que Él me ve, me oye, ve mis caminos. ¿Cómo se despierta usted en la mañana? ¿Qué hace? Está tan apurado de la rutina, el despertador y corre esto y se baña y así. ¿Dónde está Dios en su rutina? En el que busca primeramente el reino de Dios, Él es lo primero. Primer pensamiento a levantarse, dar gloria a Dios, agradecerle a Dios, buscarle a Él, escuchar su voz en su palabra. Un momento de tiempo ahí, porque yo sé que todos viven tan ocupados, todos en esto, en los afanes de esta vida, pero ocupados. Y hay un espacio, piensa en Dios, o no, Dios es para el domingo nada más, para el día ese de culto. No, tiene que estar ahí siempre. Y el último pensamiento cuando nos vamos ya a la cama es Dios. Porque no sabemos si vamos a abrir los ojos una vez más. Y los cierro pensando en Él y sabiendo que si muriera durante la noche los voy a abrir en presencia de mi Cristo. No necesitamos una religión como un calmante de la conciencia. Necesitamos lo real, y esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero tenemos entonces que tener esa conciencia del valor de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado a su Hijo, y es por su Hijo que nosotros podemos ser justificados. Y vean lo que dice el versículo, Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe. Es lo importante. Es indispensable. Ese justificado es perdonada, cancelada la deuda. Ya usted no tiene pleito con Dios.
Fue cancelado lo que usted debía. Eso es justificado. ¿Cómo pasó? Por la fe. Ahora hay paz para con Dios por medio de Jesucristo. Miren, esto, yo sé que todos en algún momento hemos tenido alguna deuda que nos ha incomodado, y qué incómodo de ver, y ya viene la fecha de pago, qué incomodidad es tener una deuda pendiente. Imagínese, y con deuda pendiente y perdió el empleo. ¿Y ahora cómo hacemos? Y hay que pagar. Y todo eso nos llena de inquietud. Pero es que no somos conscientes de que hay una deuda mayor que cualquier otra deuda. Y está pendiente si usted no ha ido a Jesús. Está pendiente. Por eso la invitación es, vaya al Hijo de Dios Jesucristo. Porque el Evangelio nos dice que el que cree en Él tiene perdón de pecados y vida eterna. Es decir, que Jesús promete que si usted cree en Él, la deuda está pagada. Ya no debe. Pero a veces los cristianos viven como si todavía debieran. Y eso los hace vivir con una conciencia manchada. Nosotros tenemos que entender lo que significa esa justificación. Y entonces de esa fe viene tremendo gozo al sentirme perdonado, justificado, paz para con Dios. No significa que ya no me preocupa nada, que soy una persona despreocupada. Lo que pasa es que ahora tengo certeza de que yo le pertenezco a Dios, y que Dios, ese Dios del que cantamos, que aún cuida las aves, como dice también aquí este texto. Mire las aves, es Dios quien les da lo que necesitan, y les pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cree usted eso? Mucho más que eso. Dios perdone nuestro afán, Dios perdone nuestra ansiedad. Él va a proveer, mis hermanos. Sí tenemos que reaccionar, porque algo pide el Señor de nosotros. Y nosotros deberíamos entonces esforzarnos por ver qué le agrada a Él y hacerlo. Ese es el resultado de la verdadera fe. La verdadera fe no nos lleva a una inactividad pecaminosa. Nos lleva a una confianza y un gozo y a vivir para Dios, para Él, que dio a su Hijo para nosotros. Este es el mensaje del Evangelio. Usted puede o creerlo y ser bendecido con la bendición más grande, o puede ignorarlo y rechazarlo y no pasar nada. Pero entonces, si es así, le tocará pagar su deuda, la deuda pendiente que tenemos con Dios. Crea en Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, te suplicamos que bendigas esta breve meditación de tu santa palabra, la Biblia. Te rogamos que nos perdones cuando nos hemos comportado como si no tuviéramos por Salvador a un maravilloso Redentor como es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a creer que Él está con nosotros en toda circunstancia. Mira la debilidad de nuestra fe y fortalécenos, Señor. Oh, Señor, trata con los corazones que están endurecidos para que seamos sensibles a tu llamado. Despierta la conciencia de aquel que se engaña a sí mismo creyendo que todo está bien. Danos
momentos para reflexionar qué haremos el día final. Y bendice a tu iglesia con mayor y mayor fe. Que nunca dudemos de tu gran misericordia y amor, porque diste a Jesús para nosotros. En el nombre de Cristo, tu Hijo, oramos. Amén.